Buenas noches para todos y cada uno de los que estamos ya presentes. Agradecemos al Señor la oportunidad que tenemos. Estamos caminando en la jornada número 12 de 42 jornadas. Como ustedes ven, nos queda un camino por recorrer. Dios nos va a ayudar. Quiera Dios que pudiéramos en ciertas reuniones hacer siquiera 2 jornadas para que vayamos, yo diría, siendo muy productivo el tiempo. Ya miraremos cómo lo iremos haciendo, pero creo que Dios va dejando elementos importantes, muy importantes en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos hoy a tener una yo diría, un evento muy importante en este estar de Moisés allí en el desierto del Sinaí. Hemos hablado de esto quizá de alguna manera, hemos dado algunas pinceladas, pero hoy vamos a mirar de una manera concreta algo muy hermoso que sé que nos ayudará a todos en nuestro caminar con el Señor. Muy bien, como lo hacemos cada noche, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos lleva a toda la verdad, es Él quien puede alumbrar los ojos del hombre interior de cada uno de nosotros. Solo Él puede alumbrar la palabra de Dios para que la veamos como Él la ve, de manera que necesitamos de su presencia. El Padre nuestro, el Padre de todos nosotros, nos ha prometido que si le pedimos a Él su Santo Espíritu día y noche, constantemente, continuamente, Él nos lo dará porque es un Padre bueno. Entonces, vamos a creer en el Señor, vamos a pedirle que haga realidad esa su bendita palabra, esa es su voluntad. Su voluntad es que tengamos su Santo Espíritu. Su voluntad es que el Espíritu nos lleve a toda la verdad. Su voluntad es que nuestros ojos sean alumbrados, nuestros oídos sean abiertos, nuestro corazón entendamos con las entrañas, no solo con la cabeza, de manera que esa es la voluntad de Él y Él tiene el poder para hacer realidad esa voluntad. Entonces, si Él desea eso, pues vamos a unir nuestro deseo al deseo de Él para que Él lo realice mediante el poder que solo Él tiene. Padre bueno, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, por los minutos que siguen. Estamos delante de ti en esta noche pidiéndote de común acuerdo que nos des tu Santo Espíritu. A ti, Santo Espíritu, te damos la bienvenida y declaramos que solo tú podrás alumbrarnos, que tú vienes en revelación y en sabiduría para todos y cada uno de nosotros, que tú suples a nuestras necesidades espirituales y que tú sabes qué palabra tuya de las que hemos de oír esta noche es la que suple, la que viene a llenar, o la que viene a corregir, o la que viene a dar una alerta, o la que viene a enseñar. Gracias por ello. Señor, haz tu obra, tú tienes el poder para cumplir todo propósito de bondad que hay en la bendita palabra del Señor. Cumple todo propósito de bondad para con todos y cada uno de nosotros en esta noche, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Lo pedimos, lo recibimos el amén, el así sea que de ti procede, y ese amén es una orden, de manera que todo lo que tú ordenas existe, todo lo que tú dices es hecho. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres, prospera en aquello para que fue enviada, y damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito eres. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias, gracias, Padre Santo. Hemos visto entonces que el Señor habla a Moisés y nos hace conocer cuáles son primeramente sus testimonios y los 10 mandamientos, el decálogo, como se llama, o las 10 palabras, también la llaman así. Se llaman los testimonios de Dios, o sea, en esos primeros 10 mandatos, Él realmente lo que está haciendo es dándonos un testimonio de quién es Él, de cómo es su carácter. Entonces Él nos está diciendo a través de sus mandamientos, nos está dando testimonio de que Él es puro, de que Él es honesto, de que Él es veraz. Por eso Él dice, no mientas, no robes, no codicies, etc. Él está dando testimonio de lo que es Él, de lo que es su carácter. Y creo que cuando lo miramos así como testimonios,
es mucho más fácil entender de qué se trata. Y a la vez estamos siendo limpiados de ese concepto equívoco de que la ley es como una carga, es un castigar, es un ordenar, cuando en realidad lo que estamos viendo es a Dios manifestándose a todos y cada uno de nosotros de cómo es Él. Y Él lo hace porque Él quiere que estemos con Él y que le sigamos a Él. Y para poder ah, convivir con Él, para decirlo de alguna manera, es necesario que estemos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y hemos de ponernos de acuerdo con el carácter de Él. Entonces, de eso se trata, esos primeros 10 mandamientos o decálogo. De esos vimos que hay los 4 primeros, tienen que ver directamente eh, con, con lo que es nuestra relación con el Señor. Y vimos que en el primer mandamiento, allá en Éxodo 23, Él está diciendo que debemos tener muy claro cuál es el objeto de nuestra adoración. ¿A quién es a quien voy a adorar? Entonces, creo que es importante que revisemos eso antes de entrar en el tema de hoy. Nuestro mayor peligro siempre será dar la gloria, el honor, el afecto, la atención, o sea, nuestro interés, que son debidos solo a Dios, dárselo a cualquier criatura. Por eso está diciendo, yo, Jehová tu Dios, soy el único objeto de tu adoración. No puede haber otro elemento al que tú adores, dándole qué, el honor, o dándole la gloria, o dándole el afecto tuyo, o dándole la atención, el interés tuyos, más que a mí. Él está diciendo, yo soy el objeto de tu adoración. Entonces, debemos revisarnos y preguntarnos, ¿realmente Dios es el objeto de mi adoración? O sea, mis afectos mayores son para con Dios, porque algunos podríamos tener un gran afecto por un deporte, un gran afecto por el dinero, un gran afecto por viajar, otros tendrán un gran afecto por la ropa, otros tendrán un gran afecto por un carro, otros podrían tener un gran afecto por reconocimiento que te dé la gente, otros podemos tener un gran afecto mayor que el que tenemos a Dios por tener una excelente imagen con los demás. O sea, hay tantas cosas a las que nosotros podríamos darles el honor, el afecto, la gloria y nuestra atención en lugar de darlo a Dios. Entonces, uno debe ser honesto y preguntarse, bueno, ¿cómo estoy yo en este aspecto? Sabemos que el orgullo hace al yo un Dios. Entonces, muchos estamos buscando una imagen, estamos buscando que nos estén reconociendo, que nos estén, diríamos, sujetándose a nosotros, tener autoridad, tener poder, etc. Muchos hacemos entonces, por el orgullo, hacemos de nuestro yo un Dios. Otros, por la avaricia, hacemos al dinero un Dios. Otros, por la sensualidad, hacemos al vientre un Dios. Todo lo que son placeres físicos, incluyendo los placeres de la lujuria. Podemos hacer del sexo un Dios, de la pornografía un Dios. Podemos hacer de la belleza de un cuerpo humano, ya sea de mujer o de hombre, hacer de eso un Dios. Hay quienes su Dios es su cuerpo, lo adoran como si fuera Dios. Le ponen más atención al cuerpo que al mismo Dios. Le ponen más atención al cuerpo que a Dios mismo, más tiempo, más de su dinero, más de su cuidado. O sea, fíjense que de qué fácil y cuántos dioses puede haber hoy en día. De manera que al final lo que Dios quiere que entendamos es que cualquier cosa a la que amamos más que a Dios, cualquier cosa a la que temamos o sirvamos más que a Dios, cualquier cosa o criatura en la que nos deleitemos más que en Dios, cualquier cosa o criatura de la que dependamos más que de Dios, a esas cosas las hemos hecho un Dios. Entonces, debemos ser honestos. Ahora, no te preocupes en cuanto a, bueno, sé que estoy mal, que tengo ídolos, yo tengo otros dioses y todos los hemos tenido, todos llegamos a Dios después de haber adorado diferentes ídolos. Pero no te preocupes, si esa es tu situación, Dios te va a librar, Dios te va a ayudar. ¿Y cómo me va a ayudar? ¿Cómo logro la ayuda? ¿Cómo busco la ayuda de Dios? Entonces hoy quiero decirles a todos ustedes
que las enseñanzas que estamos dando los sábados, que no son virtuales sino presenciales, se están grabando y se les envían a ustedes al WhatsApp, de tal manera que den tiempo a escuchar esas enseñanzas. Pónganse delante de Dios a oír lo que Él quiere que sepamos en cuanto a dónde buscarlo, cómo buscarlo a Él y cómo Él va a limpiar nuestras entrañas de cualquier idolatría. Entonces, ánimo. Dios no está haciéndote conocer esto para juzgarte. Dios está dándote a conocer esto con esta claridad. Es para que tú puedas ver cuál es tu estado, puedas ver la profunda necesidad de buscar a Dios para ser libre de cualquier idolatría y saber que Dios va a limpiarte de eso. Entonces, quiero animarles a que estén atentos a esas enseñanzas de los sábados. Muy bien. El segundo mandamiento, el primero entonces, nos muestra cuál es el objeto de nuestra adoración. ¿A quién es a quien hay que adorar? Ese es el primer mandato o el primer testimonio que Dios nos da de él. Dios diría, en mi carácter de Dios santo, creador, único, del que te liberó de la esclavitud al pecado, quiero que sepas que yo deseo que tú me adores solo a mí. Muy bien. El segundo mandato, el segundo testimonio de Dios, nos indica el modo en que Dios quiere ser adorado. Entonces, en el primer mandato, Él dice, yo soy el objeto de tu adoración. Y en el segundo mandato dice, ahora te voy a decir de qué modo deseo que me adores. ¿Y cuál es el modo en que Dios desea que lo adoremos? Dios desea que lo adoremos con esa certeza en nuestro corazón de que Dios es espíritu. O sea, Dios no tiene una forma física, ni de animal, ni de ser humano, ni de ninguna cosa creada. Dios es espíritu, no tiene una imagen física con la que podamos equipararle o decir que esa es la imagen de Dios. Él es espíritu. Entonces, Él para lograr que nosotros le adoremos en espíritu, Él entonces, ¿qué hace? Nos prohíbe adorar las imágenes. Él dice, no se haga ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No se hagan imágenes pensando o asumiendo que esa imagen soy yo. ¿Y por qué? Porque Él nos dice que cuando nosotros adoramos cualquier imagen, cualquier figura física a la que le atribuimos que Dios es como esa figura, estamos cambiando la verdad de Dios en una mentira. Y en Habacuc 2:18 leímos claramente que una imagen es eso, una imagen habla una mentira. Una imagen a la cual le endosemos ser la imagen de Dios, esa imagen está diciendo una mentira, porque la imagen está diciendo, hey, Dios no es espíritu, Dios sí tiene imagen, mírame, yo soy esa imagen de Dios. Entonces, toda imagen predica una mentira. Eso era algo que no teníamos claro, pero yo anhelo que esto quede claro en este paso a través de esta jornada de Moisés por el Sinaí, recibiendo y dándonos los mandatos, los testimonios de Dios. Toda imagen es una mentira, proclama una mentira. Entonces, a ver, revisémonos. Yo tengo imágenes, he creído en imágenes, le he dado a imágenes el ser la imagen de Dios, una figura que representa a Dios, pensar que Dios puede ser así. Y si así ha sido, entonces tenemos algo de que cambiar y arrepentirnos. Y Dios va a ayudarnos a limpiarnos también. Entonces, Dios desea que no nos hagamos ni imágenes físicas, ni siquiera imágenes mentales, porque nuestro culto no es por imaginación. ¿Qué tengo en mi imaginación? ¿Cómo me imagino a Dios? No. Nuestro culto es por fe, no por imaginación. Entonces, quiero por favor que esto quede muy claro. Dios está diciéndonos que Él es el único objeto de nuestra adoración. Dios nos está diciendo que el modo en que Él ha de ser adorado es que le adoremos sabiendo y creyendo firmemente y solamente que Dios es espíritu y no puede haber nada de que sea imagen de Él, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Nada puede hacerse como a imagen de Dios. Muy bien. El tercer mandamiento, miren lo simple que es ver esto tal vez. El tercer mandamiento es la manera en que nosotros hemos de darle culto a Dios. Entonces, primero, Dios nos dice cómo, nos dice cuál es
el objeto de nuestra adoración. Lo segundo es, nos dice el modo en que ha de ser adorado como espíritu que es. Y lo tercero que nos dice es en qué manera ha de ser nuestro culto. Entonces él dice que no le rindamos culto por hipocresía, que le rindamos culto cumpliendo nuestros votos a él, que nosotros no usemos su nombre a la ligera, de cualquier manera, simplemente con una mala intención de provocar en la otra persona credibilidad de lo que estamos prometiendo o diciendo. Y finalmente, que nunca usemos su nombre para dar un juramento falso, para jurar por una mentira. Entonces, Dios está indicando la manera en que tú me rindes culto es, no me rindas culto por hipocresía, cumple todo lo que me prometas, no seas negligente en usar el nombre mío como una muletilla sin ningún objetivo o usarlo con mala intención. Y finalmente, nunca uses mi nombre para dar un falso juramento. Entonces, Él nos está indicando cuál es la manera de rendirle el culto. Y en el último mandamiento, el cuarto, que tiene que ver en nuestra relación con Él, Él nos dice cuáles son los tiempos especiales de culto que hemos de darle a Él. Y entonces Él habla de lo que es el sábado, el tener como séptimo día, un día en que nosotros lo, lo dedicamos a Él, lo entregamos a Él. Vimos que las bendiciones que tiene el poder guardar este mandato son absolutamente poderosas, son grandísimas. Vimos entonces allá en Isaías 58 que nosotros santificamos el sábado cuando no practicamos ni nuestras diversiones, ni tampoco practicamos nuestros negocios, nuestras labores cotidianas de producción. Y a cambio, dice él, que sea un día en que hablemos con alegría de Él. O sea, es un día para uno estar meditando, estar leyendo la palabra, descansando físicamente de tus labores. Y los que pueden tener esta libertad de tiempo, pues pueden hacerlo y saber que Dios establece que si lo hacemos con el ánimo de agradarle a Él, entonces Él va a hacer que triunfemos. Él se encarga de que triunfemos en todas las cosas. O sea, hay una bendición absolutamente poderosa. Ahora, no vamos a obedecer el sábado por tener la bendición, porque eso sería perverso. Nosotros guardamos el sábado y guardamos cualquier mandato porque le amamos a Él, porque queremos agradarle a Él, porque queremos que Él se goce viendo que su voluntad se hace en nosotros y que lo hacemos porque deseamos eso, que Él se goce, que Él pueda realmente satisfacerse con nuestra conducta. De manera que hemos visto que hay esos 4 primeros mandatos que tienen que ver con nuestra relación de adoración a Dios. Muy importantes, son como el título general de nuestra vida. Y cuando nosotros estamos caminando de acuerdo a esto, sabremos que Dios va a traer sobre nosotros la realidad de todo el pacto que ha prometido para el ser humano. Entonces, 4 primeros grandes mandamientos que tienen que ver con la adoración nuestra a Dios. Bueno, luego vemos que vienen mandatos como honrar a los padres, no robar, no matar, no mentir, no desear lo ajeno y, y otra serie de mandatos. Entonces, vamos a mirar esa serie de mandatos, no en cuanto a estudiarlos cada uno, sino al contrario, quiero es mostrar cómo ese conjunto de mandatos sí se pueden como separar en grupos y dan un orden de lo que Dios entregó a Moisés como mandatos. Y que dentro de ese orden hay algo muy importante que es en lo que queremos detenernos esta noche. Entonces, muy bien. Entonces, después de haber recibido el decálogo, los 10 mandamientos, de los cuales hemos hecho un recuento hoy de los primeros 4 por la importancia que tienen en cuanto a nuestra relación, a nuestra adoración para con Dios, ¿cierto? Vamos entonces a entrar a ver qué es lo que Dios le entregó a Moisés en la 5ª vez que Moisés sube al monte. Recuerden que ese estar al borde del monte Sinaí duró 11 meses y durante esos 11 meses Moisés subió 11 veces al monte. No vamos a decir que fue una mensual, pero al final
Del total de 11 meses, Moisés subió 11 veces al monte. Y entonces estamos analizando esa jornada desde ese punto de vista, desde el punto de vista de qué recibió Moisés en cada oportunidad que subió al monte a encontrarse con Dios. Entonces, después del decálogo, que fue la cuarta subida, vamos a ver hoy qué fue lo que Moisés recibe en la quinta subida al monte Sinaí. Eso que vamos a ver hoy lo encuentras de Éxodo 20, verso 21, a Éxodo capítulo 23, verso 33. Entonces, tienes ahí la porción de la Biblia en donde está lo que Moisés recibe en esta quinta subida. Moisés sube solo y Aarón queda como representante abajo con el pueblo. Además del decálogo, Dios les dio otra serie de leyes y todas las podemos ver en 7 grupos. Esto es lo llamativo de lo que estamos viendo esta noche. Porque muchas veces vemos todos esos mandatos, primero una gran cantidad de mandatos, 600 y pico, y de otra manera nos preguntamos cómo puede uno revisar esto siendo tan numeroso y como que es como una cascada de mandatos que Dios propone, pero no vemos como un orden, no vemos una selección, es decir, ¿cómo lo cojo? ¿Cómo puedo mirarlo? ¿Cómo puedo ordenarlo? ¿Cómo puedo segmentarlo para que me quede más fácil revisar todos estos 600 y pico de mandatos? Bueno, pues aquí encuentras una manera. Hay 7. Dios dio como todos esos mandatos que dio a Moisés en la quinta subida, se pueden empaquetar. Entonces hay 7 temas diferentes que Dios dio a Moisés. Entonces vamos a mirar esos temas de una manera rápida para llegar al la séptima porción de mandatos, que nuevamente vamos a ver, tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entonces lo hermoso es que de todos los mandatos que recibimos a través de Moisés, encontraremos que esos mandatos comienzan indicándonos cómo ha de ser nuestra relación con Dios, primer gran paquete, y terminan todos los 7 paquetes con un último paquete en el cual Dios nos vuelve a hablar de la relación nuestra con Él. O sea, lo hermoso de esto es que todo el paquete de mandatos comienza con Dios y termina con Dios. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Entonces, si tenemos claridad en los primeros 4 y vamos a lograr tener claridad con los últimos que nos dan el último paquete, vamos a quedar con un entendimiento de cómo ha de ser nuestra relación con Dios. Y eso es lo que deseo que el Espíritu Santo nos deje esta noche como resultado del tiempo que estamos dedicando a revisar estos elementos. Muy bien. Grupo 1 que Dios da a Moisés en esa quinta subida. Están entre Éxodo capítulo 20, del verso 22 al 26, en 4 versículos. Y allí Dios habla. ¿Qué es lo que Dios dice en ese comentario de 4 versículos? En ellos, Dios mismo revela su naturaleza al pueblo. Él está nuevamente indicando cuál es su naturaleza. Y está trayéndolos a Él para que lo reciban y se preparen para estar con Él. Para ello, el pueblo debe separarse de la idolatría. Entonces, Dios nuevamente hace una especie de recuento en 4 versículos de quién es Él y indicándonos que si Él es espíritu, nuestra adoración ha de ser llevada a Él en espíritu y por lo tanto nos llama a salir de toda idolatría. Bueno, una vez que Él da ese primer grupo, da un segundo grupo de mandatos a Moisés. Están entre Éxodo 21, del versículo 1 al 11. Allí hay 11 versículos. ¿Y de qué hablan? Comprende las leyes sobre los siervos y siervas. Entonces, si ustedes leen estos versículos, encuentran que Dios habla cómo ha de ser el trato para siervos y siervas. Entonces, ese sería el título de esos versículos y de esos mandatos. Tú en tu Biblia podrías tomar estos espacios de versículos donde comienza y termina cada paquete de leyes, trazar una línea que te separe los paquetes visualmente, de modo que cuando tú cheques el libro de Éxodo, encuentras que las leyes de Dios
están, dijéramos, las puedes tú separar en esos grupos de leyes y te va a quedar mucho más fácil entenderlo, leerlo y memorizarlo. Muy bien. Le da un tercer grupo de leyes. Está en el libro de Éxodo capítulo 21, del verso 12 al 27, 15 versículos, en los cuales podríamos hablar que Dios trata de la ley del talión. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, mano por mano. Y esta ley del talión Dios la da porque recuerden, estamos viendo a Dios dar leyes en una época absolutamente bárbara por parte del ser humano. La barbarie era algo normal en todos estos pueblos. Y siempre había un ánimo de venganza que iba mucho más allá de. Alguna vez leí un artículo de alguien en Europa, eh, hizo un estudio y preguntaba a la gente que había sido ofendida, dañada por otro, ¿qué desearía en recompensa? Y al final obtenía que el ser humano siempre pedía 1.5 veces más de lo que le habían robado, quitado o perdido. O sea, siempre deseamos una retribución mayor de lo que nos quitaron, mayor de lo que perdimos. Y entonces podría haber alguien que quisiera 3 veces lo que perdió, o 10 veces lo que perdió, o lo que quitaron, lo que le robaron, de lo que lo privaron. Entonces, Dios con esta ley del talión lo que viene a traer es que haya una compensación equitativa. Hombre, sacaron ojo, entonces ojo por ojo, no ojo y medio por ojo. ¿Sí? Hombre, si a ti te robaron 100, te reponen 100, no te van a reponer 10,000. O sea, era bajar ese nivel tan terrible de injusticia cuando la gente estaba buscando una compensación por algo. Muy bien, ¿eso dónde está? Está en estos 15 versículos de Éxodo capítulo 21. Muy bien. Luego tenemos un cuarto grupo en el que Dios habla de los bueyes acorneadores. Son leyes sobre estos animales. O sea, Dios está cuidando con sus leyes al ser humano. Nos está cuidando de unos para con otros, pero también nos está cuidando de animales que crean un peligro y que pueden realmente poner en riesgo al hombre mismo, su vida, su salud, sus bienes, ¿no? Y entonces él trae leyes de cómo ha de tratarse esto. Si un buey acorneador es de un vecino y el buey me causa un daño, el vecino cómo puede restaurarme por el daño que me causó su animal, etcétera. Dios está entonces, tiene en cuenta incluso eso. Él ama al ser humano y está buscando que en sus mandamientos podamos ver que hay amor de Él para con nosotros y debe haber un amor de nosotros para con los demás, para con el prójimo. Entonces Él está trayendo leyes al respecto como un cuarto grupo de leyes. Muy bien, hay un quinto grupo de leyes. Está de Éxodo 22, de los versos 1 al 25. ¿Y de qué habla Dios allí? Trae una serie de leyes sobre los hurtos. ¿Cómo se ha de tratar cuando alguien ha robado a otro? Las diferentes circunstancias en que puede darse el hurto, etcétera. No, que Dios está legislando, poniendo orden a las relaciones del ser humano a través de estas leyes. Bueno, muy bien. Un grupo sexto. De Éxodo 22, del verso 16 al capítulo 23, verso 13. Y allí Dios lo que trae son leyes humanitarias y varias. O sea, es como una especie de elementos que no estaban contemplados en todos los 5 grupos anteriores. Y entonces Dios trae una serie de leyes humanitarias y varias, ¿no? Entonces allí encuentras que habla de diversos temas que están salpicados, pero cada uno de estos es muy importante, ¿no? Entonces, estamos viendo que sí se puede estudiar y ver la palabra, no como un torrente de mandamientos que no sabemos cómo verlo, cómo visualizarlo para que nos sea más fácil poderlos memorizar, ver y entender. Muy bien. Después de que él ha legislado en esa quinta subida sobre todas estas cosas y le entrega estos mandatos a Moisés, Dios le entrega un séptimo grupo de leyes en esa quinta subida a Moisés. 7 es el número que se asigna en la numerología bíblica a Dios. Entonces, en este séptimo grupo de leyes que está comprendido en Éxodo capítulo 23, del verso 14 al 17, allí Dios lo que hace es,
Si pasamos el texto, Ricardo. Allí lo que Dios hace es ver que Él comenzó todo ese gran paquete de mandatos, hablándonos con los primeros 4 mandamientos de nuestra relación y adoración para con Él. Y ahora, después de haber legislado sobre tantas cosas que tienen que ver en las relaciones hombre con hombre, incluso hombre y animales, Él ahora, nuevamente en el 7º paquete, entra a hablarnos de cómo ha de llevarse a cabo y expande aún más cómo debemos llevar nuestra relación con Dios. Dios desea que vivamos una vida comunitaria alrededor de Él, de Dios. O sea, que haya una vida social. Pero esa vida social, Dios quiere que sea alrededor de Él, de Dios. Observen que el mundo tiene una vida social, pero no es alrededor de Dios, es alrededor de cualquier cosa o de cualquier persona. Son cosas muy diferentes. El objetivo es totalmente diferente, el del mundo y la gente que caminamos con Dios. Y para que podamos tener esa vida social comunitaria, Dios estableció que nos reunamos 3 veces al año para celebrar con Él. O sea, Dios sí quiere que haya una vida social, pero esa vida social ha de ser en torno a Dios, a lo que Él ha hecho para el ser humano. Y entonces Él da y establece cuáles son las fiestas de Él, las festividades de Él. Y estas fiestas son tipología de la obra redentora de Cristo. Entonces, interesante, ¿no? Dios vuelve a decir, óyeme, bueno, ya han visto que les he dado cómo regular las relaciones entre ustedes. Ahora vuelvo a que fijemos la atención en cómo ha de ser la relación de ustedes conmigo. Quiero que tengan una vida social entre ustedes, una vida ordenada por todas las leyes que les he dado, una vida en la que vivan en armonía aplicando las leyes que les he dado, pero quiero que sepan que ahora que pueden vivir en armonía, tengan una vida social, una vida comunitaria, pero que sea alrededor de mí. Y para eso yo los invito a que celebren conmigo 3 veces al año y celebren 7 eventos que son muy importantes para mí, nos dice Dios. En estas festividades, Dios nos da a conocer sus prioridades y nos ordena que esas prioridades sean también las nuestras para el día de hoy. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 7 prioridades que Dios da y que realmente están incluidas dentro de ese paquete de reuniones a las que Él nos convoca 3 veces al año? ¿Cuáles son esas prioridades de Dios? Debemos entenderlas y conocerlas, porque esas prioridades deben ser también las nuestras. Recuerden que nosotros estamos viviendo una preparación como aquella novia que ha sido desposada, o sea, comprometida para matrimonio con el Señor. No olviden que toda la relación que Dios anhela con nosotros es una vida como de esposos y que somos la novia que está comprometida, a quien Él le ha dado palabra de boda, y que esa novia está siendo preparada por el Espíritu Santo, que es como el mejor amigo del Señor Jesucristo, para decirlo de alguna manera, para asimilar lo espiritual a lo terreno. Y ese amigo de Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios, que conoce muy bien el carácter de Jesús, nos está entrenando para que nuestro carácter sea un carácter que esté de acuerdo con el carácter de Él. Que nuestras costumbres sean sus costumbres. Que nuestros deseos sean sus deseos. Que nuestros objetivos sean los objetivos de Él. Que nuestras maneras de hacer las cosas sean las maneras con que Él hace las cosas. De eso se trata esto. Estamos siendo preparados como la novia del Cordero, desposada a quien Él ha comprometido para matrimonio. Muy bien. ¿Cuál es la primera prioridad de Dios en medio de toda esta cantidad de mandamientos? Que tú dirás 600 y pico de mandamientos. Y ahora cuénteme una cosa, ¿por dónde comienzo? ¿De qué se trata? ¿A qué le doy orden? ¿Qué es lo primero? A ver, ¿cómo le hacemos? Lo que es una inquietud muy válida. Y Dios entra a responder y dice, no se preocupe, yo te voy a indicar cuáles son las prioridades. Y en esas prioridades está incluido todo lo que te he dado. Pero si tú lo miras, estos son los 7 grandes títulos, y esos 7 grandes títulos que son mis prioridades, vas a poderlo recordar
los vas a poder fijar, los vas a poder perpetuar si tú estás celebrando las convocaciones que yo estoy haciendo a mis festividades. ¿Cuál es la prioridad uno? La sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es la que nos da el perdón de pecados en el corazón de Dios. En el corazón del Padre, cuando Él ve la sangre de Jesús, nuestra fe en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Él, en que Él dio su sangre como rescate por nosotros, Dios inmediatamente, el Padre, perdona nuestros pecados. ¿Y en dónde se revisa, se fija, se perpetúa esa prioridad de Dios? En la celebración de Pascua. Entonces, hemos dicho y estamos diciendo nuevamente que en las festividades de Dios, lo que hay detrás de ellos, detrás de esas festividades, lo que se está realmente viendo, revisando cada año en la fecha que Dios ha establecido, se están revisando las prioridades de Dios para que sean fijadas en nuestra mente y corazón, para que sean perpetuadas por nosotros y para que sean publicadas. Recuerden que las festividades tienen esos tres propósitos: fijar en la mente y el corazón de nosotros, publicar a los demás lo que Dios ha hecho. Cada festividad celebra una de las etapas, dijéramos, del plan de salvación de Dios para con el ser humano. Entonces, cuando celebramos Pascua, estamos no solo fijando en nuestra mente y corazón, sino publicando a las personas que invitamos a nuestra casa a una cena de Pascua. Les estamos publicando lo que Dios hizo al darnos a su Hijo y cómo Jesús voluntariamente se dio en rescate por nosotros, pagó el precio para rescatarnos. Y el precio ha sido su sangre. Eso es prioritario para Dios. Dios está diciendo, no dejen de pensar, no dejen de mirar, no dejen de tener en cuenta que la sangre de Jesús les dio mi perdón por sus pecados y ahora pueden tener relación conmigo. No olviden eso, eso tiene que ser algo que esté en sus mentes y en sus corazones con cierta frecuencia, que le den continuidad a esa forma de pensamiento. No solo como algo que te beneficia a ti, sino que mires a los demás también como personas que han sido perdonadas por la sangre del Cordero, que realmente pueden tener comunión con Dios, que no las estés juzgando. ¿Y cómo es que está orando? Sí, él tiene su relación con Dios. Dios es quien sabe si está bien o está mal. Pero si este hombre o esa mujer creyó en que Jesús se dio un rescate por ella, pues puede entrar a tener comunión con Dios. Dios le perdonó sus pecados como me perdonó los míos. Y esa persona igualmente puede entrar a tener comunión con Dios como yo creo tener comunión con Dios. Entonces, miren lo importante de esto. La prioridad número 2, ¿cuál es? Jesús está vivo. Y eso es lo que se celebra en esa primera semana de celebración. El primer día se celebra Pascua, recuerden. Al segundo día de esa celebración, el tercer día, perdón, de esa celebración, se está celebrando la resurrección de Cristo. O sea, se celebra que Jesús está vivo. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué se celebra eso? Porque lo que quiere Dios mostrarnos y que fijemos en nuestro corazón y mente, que publiquemos y que perpetuemos es que la muerte fue vencida. La resurrección no es más que la victoria sobre la muerte. Ahora, nosotros enfatizamos mucho el que el cuerpo nuestro ha de ser resucitado y que se venció la muerte en cuanto a nuestro cuerpo. Pero hay algo que nosotros a veces no vemos con claridad ni le damos el peso que tiene para Dios, y es esto: el alma de Jesucristo salió del Hades, no fue dejada por Dios allá. El alma de él salió de ese mundo de tinieblas, de opresión y de muerte. Y Dios está deseando que nosotros, así como creemos en la sangre de Jesús y que por ella se nos dio el perdón de parte de Dios, Dios está interesadísimo en que nosotros creamos que realmente Jesucristo tiene el poder para sacar también nuestras almas de las tinieblas. Dios en Jesucristo tiene el poder para sacar nuestras almas del pecado, de los pecados, del dolor, de las heridas. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para rescatar nuestras almas.
Esa es la importancia de que Jesús vive. Es que eso tiene que ver con nuestras almas, tiene que ver con tus entrañas. Tu alma está en tus entrañas. Tu alma, tus entrañas, de allí es de donde salen todos los pensamientos, de allí salen todos los deseos, de allí salen todos los sentimientos o emociones. Y tu alma ha de ser rescatada por el Señor Jesucristo. No basta con que tú aceptes que Jesucristo es el Señor, que se entregó por ti y su sangre te dio el perdón de pecados de parte de Dios para contigo. Es importante que usted diga, yo quiero salir de todas las heridas que he experimentado durante mi vida. La palabra en Isaías capítulo 1 dice que todos somos como una podrida llaga de pies a cabeza. Y dice, no hay quien ponga aceite, no hay quien ponga ungüento en esas heridas. Ahora, tú pudiste tener una herida cuando tuviste 3, 5, 8 años de edad. Pues si hoy en día tienes 30, 50, 70 años, esa herida que nunca fue sanada, pues lleva 20, 30 o 50 años y ha seguido avanzando en su corrupción. Entonces, muchos de nosotros no podemos relacionarnos porque sencillamente estamos llenos de llagas, de heridas que causan dolor. Miren la importancia. Nuestra alma es el todo, debe ser el enfoque. Es tanto que el Nuevo Testamento es un pacto en el cual Dios se propone, por la obra de Jesucristo, darnos nuevas entrañas, darnos un alma nueva. La Escritura dice claramente que Él quitará de nosotros las entrañas de piedra, de dureza, esas entrañas duras, crueles para con otros, que están en este cuerpo que tenemos estando aquí sobre la tierra. Él se propone quitar esas entrañas y darnos nuevas entrañas, entrañas sensibles, entrañas que puedan tener misericordia, compasión hacia los demás. Observen que todo el nuevo pacto tiene que ver es con una transformación, con un intercambio sobrenatural de entrañas, que entreguemos las entrañas, el alma, que es cruel, dura, que no siente compasión por los demás, que juzga a todos, etcétera, que está dispuesta a pecar, que está dispuesta a cualquier cosa de tinieblas. El nuevo pacto se compromete a qué? A que Él quitará de nosotros y habrá un intercambio sobrenatural. Quita esas entrañas de piedra para darnos entrañas de carne sensibles hacia los demás. El nuevo pacto es un nuevo pacto que tiene que ver es con alma, pero nosotros no lo hemos visto así y tenemos que verlo así y buscar y proponernos que nuestra alma sea realmente cambiada por Él. Él es el transformador. Transformar es intercambiar. Ese intercambio de tomar lo que es duro, cruel en nosotros, como piedra, por algo que sea sensible, es algo que solo Jesucristo puede hacer. Y Él lo quiere hacer, y Él promete hacerlo. En eso está el nuevo pacto. Para eso tenemos que aprender a entrar en la presencia de Él y aprender a cómo llegarnos ante Él para que Él haga ese intercambio de nuestras almas. Y eso es lo que estamos enseñando los días sábados. Por eso les comenté al comenzar esta reunión que pongan atención a las enseñanzas que se dan los sábados presenciales para que ustedes puedan estar caminando en este aspecto, porque estas son prioridades dadas por Dios. El que tú estés viendo la realidad de que Jesús está vivo, de que la muerte fue vencida, y esa victoria tiene que ver es con tu alma. Y esa festividad, ¿con qué festividad se celebra esto? Con la festividad de primicias, que se da en el tercer día de la semana de panes sin levadura, que es la primera gran convocatoria que Dios hace. Prioridad número 3, compañía y comunión con Dios. ¿De qué está hablando esto? De oración. La única manera en que nosotros tenemos comunión, en que nos conectamos al Señor, en que podemos estar en su presencia, en que podemos ser, dijéramos, desvestidos, en que Dios quite esos vestidos del alma vieja y ponga vestidos nuevos. ¿Y los vestidos nuevos qué son? El carácter de Él. Los vestidos nuevos son el fruto del Espíritu Santo,
Que Dios nos vista de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de dominio propio, de templanza, de fe. El fruto del Espíritu Santo son los vestidos nuevos. Y eso se logra en la comunión, en la oración. Y vamos a estar enseñando los sábados sobre esa oración. Porque muchos no sabemos orar. Muchos no sabemos para qué es la oración. Muchos no sabemos cómo Dios quiere ser Señor. Muchos no sabemos cómo hacer de Cristo el príncipe de paz en nuestras vidas. Muchos no sabemos cómo el Señor sea realmente el Señor. Muchos no sabemos cómo es eso de que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a eso? Pues eso que parecía algo inalcanzable, está alcanzable. No dejes de escuchar esas enseñanzas y que Dios te ponga todo el anhelo, el deseo de caminar en lo que vas a entender en esas enseñanzas. Prioridad 4, la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es? Dios nos quiere dar poder para ir afuera. Él dijo, no se vayan de Jerusalén, les dijo en Hechos, hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y sean investidos de poder. Y entonces ustedes me serán testigos en dónde, en Jerusalén, que es nuestra propia familia, habrá cambios en nuestra familia. Me serán testigos en Samaria, su familia, en Judea, que es su familia extendida, en Samaria, que son los enemigos, y luego hasta el confín del mundo. Entonces, Él quiere que estemos revestidos para poder ir afuera a llevar ese mensaje de libertad, de liberación, del Evangelio. Prioridad 5, que vayamos a contarlo al mundo. Y para eso, Él quiere que tengamos amor por el sonido de ese mensaje de libertad que hay en aceptar que Jesucristo es el dueño y Señor nuestro, y en aceptar todo lo que Él hizo en la cruz, en su muerte, en su sepultura, en su ascensión al trono, todo lo que Él hizo por nosotros, que amemos el sonido de ese mensaje. Y eso, ¿dónde se celebra? ¿Cómo se fija en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cómo hacemos que eso sea una prioridad en nuestras vidas? A través de la celebración de la festividad que llama trompetas, chofares. Es una celebración que también se hace. Prioridad 6, la expiación de Jesús. O sea, que es una expiación que es para siempre. La sangre de Jesús cubre para siempre nuestros pecados. Y se celebra en lo que es la fiesta de expiación, o lo que llaman el Día del Perdón. Entonces, si estamos celebrando cada año cada uno de estos elementos y estamos recordándolo con revelación, con entendimiento espiritual, vamos a estar fijando en nuestra mente y corazón cada una de estas prioridades de Dios. Y si estamos andando de acuerdo a las prioridades de Dios, pues estamos andando de acuerdo con Él, y entonces realmente somos la novia que se está preparando para tener el mismo carácter, la misma conducta, las mismas prioridades que Él tiene. Miren lo importante de esto. Y la última prioridad es el retorno de Jesús. Dios tiene como prioridad el que hablemos y esperemos el retorno de Jesús. Y eso se logra mediante la celebración de lo que llama la fiesta de tabernáculos. Allí las personas moran durante 8 días en una carpa, en una tienda, para hacer memoria de que nosotros somos transeúntes, somos peregrinos sobre esta tierra. Nuestra ciudadanía no está acá, nuestra ciudadanía está en que vamos a habitar con Él, en la nueva Jerusalén, en una ciudad celestial que viene de arriba, no es de aquí abajo. O sea, el retorno de Jesús viene para que nosotros podamos ir con Él. Él viene a llevarnos a morar con Él, a vivir con Él. El retorno de Jesús. Entonces se celebra para poderlo fijar, para poderlo publicar y para poderlo perpetuar. Entonces, esos versículos tan aparentemente cortos tienen mucho, y creo que has podido verlo en esta noche. Leámoslo entonces. Por favor, vámonos a Éxodo 23 y vamos a leer del verso 14 al 17. Y entonces miren ustedes que sí hay un orden en lo que Dios ha dado, y hay una manera en que se puede estudiar y se puede ver de una manera más lógica y de una manera en que también podemos conocer el corazón de Dios. Entonces voy a leerles Éxodo 23 del 14 al 17. Dice la escritura allí:
3 veces al año me celebraréis fiesta. 3 veces al año me celebraréis fiesta. Y en esas 3 veces están comprendidas estos 7 aspectos, que son las 7 prioridades que hay en Dios. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tus labores. 3 veces al año se presentará todo hombre delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grasa de la víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Son elementos que Dios da para indicar que debemos celebrarlo en esas fechas, que debemos llevar en esas fechas de nuestras primicias a Él, y finalmente que no se lleven prácticas en las que se cocinaba el cabrito en la misma leche de la madre. Eran prácticas totalmente paganas que Dios no acepta y que no le agradan. Pero al final, Dios está hablando desde 3 grandes convocatorias, de 3 grandes celebraciones. Lo que se celebra dentro de ellas es un total de 7 aspectos que son el mismo plan de redención que Dios ha dado para el mundo, para la humanidad, y Dios desea que sean prioridad también para nosotros. Entonces, esta quinta subida de Moisés al monte sí se puede ordenar, sí la podemos ver lógica, podemos ver cuán rica es y podemos asimilarla. No es algo que le tengamos allá como cierto rechazo porque es como algo muy complejo, muy difícil de entender. No, 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 para nada. Dios es un Dios de orden y las cosas ordenadas son fáciles de ver, fáciles de entender y fáciles de aprender, de tomarlas para nosotros. Muy bien. Entonces, creo que esto es muy hermoso y podemos ver que Dios está poniendo elementos muy importantes en nuestro espíritu. Bueno, vamos a orar, darle gracias a Dios. Padre bueno, muchas gracias porque algo que parece tan complejo lo haces sencillo. Gracias por ayudarnos. Gracias porque, como tú dices, tus pensamientos no son los nuestros. Tus caminos no son nuestros caminos. Tus pensamientos y tus caminos son más altos que los nuestros. Y solo si tu Espíritu Santo los baja y los pone en dimensiones que podamos captar, entonces podremos tomarlos y podemos apropiarnos de ellos. Gracias. Gracias, Señor, por ese conocimiento de revelación. Gracias por ser ese Dios de orden. Bendito seas. Y gracias, Señor, porque todo comienza contigo y termina también contigo, Señor. Gracias por enseñarnos cuáles son las prioridades que hay en tu corazón. Gracias por darnos ese método tan maravilloso y poderoso para poder fijar esas prioridades en nuestra mente y corazón, para poder publicarlas y para poder perpetuarlas. Y ese método es simplemente el celebrar, Señor amado, el tener tiempos de reunirnos con familiares, con amigos, oh Dios, tiempo de celebrar con comida, oh Dios, tiempos para recordar qué se está celebrando. Y gracias, Señor, porque en esa repetición anual, de año tras año, estás poniendo en nuestro corazón las prioridades que hay en Jesucristo, el novio. Las estás poniendo en nosotros como esa novia que ha sido comprometida, oh Dios, que ha sido desposada por Él. Gracias. Gracias, Señor, por esa preparación para las bodas del Cordero. Gracias. Queremos aplicar, clasificar, oh Dios. Queremos ser aprobados como novia de Él, Señor, para estar gobernando juntamente con Él sobre la tierra durante los 1000 años que vienen, oh Dios. Y luego, en el 8º milenio, Señor, habitar contigo en la nueva Jerusalén para siempre. Gracias.
Gracias, Señor, por ese destino y ese futuro que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú sí sabes claramente tus planes acerca de nosotros. Minuciosamente los conoces, oh Dios. Planes que son de bienestar, planes que son, oh Dios, ah, planes para que tengamos un futuro y para que tengamos esperanza. Planes que no son de calamidad, oh Dios, de ninguna manera. Tus planes son de bienestar y para que tengamos un futuro, Señor, y nos lo haces conocer en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Déjanos ver todo este proceso de los mandatos, leyes, testimonios que tú diste como una gran parte muy importante de esa preparación nuestra para estar caminando hacia ese futuro y estar siendo calificados para los planes que tú has propuesto para cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable de cómo está nuestra relación contigo. Nos hable de si esas prioridades están en nuestro corazón o ni siquiera han estado en nuestro corazón. Pero a través de estas enseñanzas nos estás acercando a ti, oh Dios. Nos estás acercando a entenderte, a conocerte. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias. Padre, examínanos, oh Dios, y conoce nuestras entrañas. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos, oh Dios. Y mira si hay en nosotros algo que te entristezca y límpianos. Límpianos, Señor amado. Enséñanos a entrar en tu presencia. Enséñanos a orar para que puedas limpiarnos, para que hagas ese intercambio sobrenatural de entrañas, para que puedas quitar lo que es duro, lo que es como piedra, Señor. Oh, Señor amado. Todo lo insensible que ha habido en nosotros se ha quitado, Dios. Y a cambio pongas sensibilidad, la misma que hay en ti, Señor amado. Gracias porque te has propuesto eso y lo queremos, lo necesitamos, lo anhelamos, Señor. Enséñanos a orar para poder entrar a tu presencia y que tú hagas ese intercambio sobrenatural, oh Dios. La dureza por la ternura, oh Dios. La insensibilidad por una entrañable sensibilidad, oh Dios. Gracias. Gracias, oh Dios de gloria. La crueldad, oh Dios, por la bondad. Gracias, Señor, por ese intercambio sobrenatural, oh Dios. Bendito seas, oh Dios. Bendito seas, oh Dios. El complacernos con cualquier cosa o criatura más que contigo, Señor. Haz ese intercambio en nuestra vida, esa transformación. Toda transformación es un intercambio. Y tú te has propuesto el intercambio más espectacular que pueda imaginarse, oh Dios. Oh Padre de gloria, gracias. Gracias, gracias, Señor. Hoy nos declaramos bajo el proceso de transformación. Hoy nos declaramos bajo la transformación que solo tu Santo Espíritu puede obrar en nosotros. Hoy, Señor, declaramos que tú pones en nosotros deseo por transformación. Obra en nosotros el querer ser transformados, el querer ser cambiado realmente, oh Dios. El calificar para ser esa novia tuya. Gracias, gracias, Señor, gracias. Bendito seas por ello, en el nombre de Jesús. Recibimos el amén tuyo a nuestro anhelo, expresado con estas palabras, oh Dios. Y ese amén tuyo es una orden. Ese así sea que tú declaras con tu boca es una orden. Y lo que tú dices es hecho y lo que tú ordenas existe. Y tu Santo Espíritu cumple todo propósito de bondad que tú te has propuesto para con todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, 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 oh Dios de gloria. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Señor.